Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Gracias infinitas, de verdad. Por acompañarme y poder disfrutar este momento a través de las escrituras. Como saben y como los recalco cada semana o cada clase que hemos tenido y que tenemos, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido a los demás. Y obviamente de esa manera nos podamos edificar en poder venir a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo es venir a Cristo, conocerlo más a Él y acercarnos más a Él. Así que vamos a empezar la clase el día de hoy, en esta semana. Como saben, estamos estudiando este año lo que es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, un canon de las Escrituras. Y nos corresponde lo que es la semana del 18 de marzo al 24 de marzo. Ya estamos terminando el mes de marzo. Obviamente, como dice ahí en la diapositiva, estamos estudiando el manual Ven, Sígueme. Así se llama el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quién pone las pautas, quién pone las fechas y quién pone las clases? Para poder tener un orden, obviamente, y de esa manera saber qué nos corresponde en cada clase. Para los que nos siguen y a veces se pierden en los videos, nos corresponde lo que es el episodio 12. El episodio 12. Ya van 12 semanas que vamos estudiando estas escrituras. Lo pueden buscar si se han perdido, pueden buscarlo por orden. Le he puesto este año el número así por consecutivos, de tal manera que no nos perdamos y si gustan buscarlo, puedan buscarlo por el número del episodio. Esta semana veremos lo que es Segunda de Nefi, capítulo 31 al 33. Los últimos capítulos del segundo libro del libro de Mormón, que es Segunda de Nefi. Así que saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben cada semana en las clases y nos siguen. Qué grato gusto es poder compartir el Evangelio, obviamente, y poder edificarnos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y también veo que comparten los videos con las demás personas y les agradecemos. No se olviden que si les agrada el video, pues pueden poner la manito hacia arriba que les gusta, y si no les gusta, pues también puede ponerlo. Aquí hay libertad, como siempre lo he dicho. El ser humano tiene que ser libre de poder expresar sus sentimientos, sus pensamientos, obviamente con respeto y obviamente también en el momento adecuado. Uno con respeto puede decir, ¿sabe qué? No, pues no me agrada, por eso pongo la manito hacia abajo. Y sí me agrada, la manito hacia arriba. Aquí hay mucha libertad y también obviamente no hay censura a nadie. Pueden también hacer sus comentarios que siempre son leídos. Ok, así que empezaremos. El título de la clase para esta semana, así como ven, un campo. El título de la clase es Esta es la senda, basado en Segunda de Nefi capítulo 31, el versículo 21. El versículo 21 dice lo siguiente: Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Fin del versículo. La senda, el camino por donde todo cristiano tiene que andar y tiene que seguir para llegar a Cristo. Eso es. La senda es un camino. Todo cristiano tiene que andar, tenemos que andar para seguir y para llegar a Cristo. La senda en la cual muchas veces lo conocemos, pero decidimos no seguirlo. La senda que es fácil, pero que muchas veces nosotros mismos la complicamos. La senda que es mostrada a todos y que de nosotros depende, pues seguirla. Ya nosotros a veces se nos enseña a una edad muy temprana, pero seguimos pues a una edad ya después de años que ha pasado, volvemos a la senda y tratamos de seguirla. A veces nos toma tiempo, algunos hemos seguido desde pequeños, otros mediana edad, y algunos ya más adultos. Pero en algún momento la senda nos dice, hey, ven, tienes que meterte, tienes que seguirla. Antes de empezar la clase, que como ya nos toca, yo quisiera, tengo algunas noticias. Bueno, como ya saben, ya lo deben saber porque estas clases son un poco grabadas y con anticipación, entonces obviamente
están más tiempo, que no quiere decir que no lo sabía o no lo he comentado, sino que como estoy adelantado en las clases para grabar, para tener un seguro de las grabaciones, entonces están adelantadas las clases, por lo tanto las noticias son recientes. Y hay noticias que usualmente, de repente a estas alturas ustedes ya lo saben. ¿Qué noticias hay? Es bueno compartir las noticias de la iglesia también. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es parte de conocer ahora que obviamente hay más la tecnología del internet o las redes sociales nos dicen, pues uno por todo lado se entera, por toda red social se puede enterar. El 5 de marzo de este año, el 5 de marzo de este mes, en el estado de Ohio, está el templo de Kirtland. Kirtland, en español, templo de Kirtland. Así se escribe, así se pronuncia, ¿verdad? En español. Pues la iglesia compró. La iglesia ha comprado el templo de Kirtland, como ya lo deben saber, pero voy a comentar también, y si no lo sabían, ahorita les comento algo. La imagen que ven en la parte izquierda superior es la imagen de Estados Unidos, como ya saben. Pongo esto y hay muchos que no lo saben dónde está ubicado Kirtland. Y para que se enteren o por lo menos conozcan pues en el mapa, ¿verdad? Hacemos un zoom en la parte derecha y ahí está Kirtland, donde está el puntito derecho, el puntito rojo, perdón. Es para que más o menos sepan de dónde estamos parados, dónde está ubicado. Casi está en la parte norte de los Estados Unidos. Noreste viene a ser, ¿no? Noreste de los Estados Unidos. Eso está en el estado de Ohio. En el estado de Ohio está Kirtland. Ahorita vamos a ver un poco más para conocerlo. En este mapa podemos ver todos los sitios históricos que tiene la iglesia en Estados Unidos. Es donde está el estado de Ohio, ahí está. En el círculo rojo es el estado de Ohio. En este estado está el templo de Kirtland. Ahorita les voy a hablar. Estoy haciendo para que sepan más o menos la ubicación. Muchos no conocen Estados Unidos y de esa manera, pues obviamente te puedes dar una idea. Ahora, para muchos quizás no sea una novedad la noticia, o no sea noticia quizás para muchos, porque muchos van a creer o piensan que el templo de Kirtland es de la iglesia o era de la iglesia. Si pensabas así, mi querido amigo, no te sientas mal porque es normal. Muchísimas personas pensaban que el templo de Kirtland pertenecía o era de la iglesia, pero no lo era. Así como lo escuchas, no lo era. Y para eso te voy a contar un poco la noticia o la historia de lo que ha sucedido. ¿Okay? La iglesia este 5 de marzo ha comprado el templo de Kirtland y algunas propiedades. Las propiedades más significativas son el templo de Kirtland, la granja de la familia Smith, la casa de Nauvoo y la tienda de ladrillos rojos de José Smith. Así como lo escuchan. Ahí lo ven en la parte izquierda, lo ven el templo de Kirtland en la actualidad. Así está. Entonces, si pensabas tú que esto le pertenece a la iglesia, pues déjame decirte que no. ¿Verdad? Hermano, yo pensé que sí. ¿Cómo puedo saber un poco más? Bueno, eso es parte de la historia de la iglesia. Y la historia, nosotros normalmente nos abarcamos a poder conocer pues, lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio y el Libro de Mormón. Sin embargo, cuando es la historia de la iglesia, muy pocos lo conocemos. Es verdad también de que la mayoría de la historia de la iglesia está en inglés. Entonces se desconoce un poco. Sin embargo, la iglesia no lo ha ocultado. Muchos acá en Estados Unidos lo sabían, hay algunos que no, pero sí los que están un poco metiditos en lo que es los temas de la iglesia, pues sí lo sabían. Y si tú no has estado enterado, pues ya lo sabes, esto no le pertenecía a la iglesia y la iglesia recién ha realizado una compra y que viene a ser el templo de Kirtland. Ahorita vamos a hablar un poco más. La tienda de ladrillos rojos de José Smith, tal como lo ves en el lado izquierdo en la foto, en este lugar José Smith tenía una oficina, por cierto, en el segundo piso. Ahí también se hicieron ordenanzas. Se organizó, por ejemplo, la Sociedad de Socorro. Eso lo lees un poco más en Doctrina y Convenios.
porque Doctrina y Convenios habla un poco de la historia de la iglesia. Yo creo que, terminando, creo que los 4 libros canónicos hablaré de la historia de la iglesia porque es abundante y cada vez salen más cosas y hay tanta cosa por conocer. En la parte derecha, como ves en la imagen, habla de la mansión de Nabu, como algunos lo pronuncian Nabiú, ¿no? Nabu. Era la casa del profeta, eso que hay en Nabú, una casa amplia y donde recibía pues también a mucha gente, ¿verdad? El profeta, aparte de que su familia era grande, tenía varios hijos con M. Smith, también recibía a la gente, pues, ¿no? Querían conocerlo, gente que venían de otros lugares, gente que emigraba de Europa y llegaban, entonces obviamente él recibía por un tiempo ahí en su casa. El 27 de junio de 1844, como sabemos, eso sí es parte de la iglesia, eso ya deberíamos saberlo, el profeta José Smith y su hermano Hiram Smith fueron asesinados a tiros en Carthage, Illinois, Estados Unidos. No aquí, porque esto es Nauvoo, en Illinois, el estado de Illinois, un poquito más allá. Lo vas a ver en la cárcel de Carthage. En otro momento lo vamos a ver, no ahorita. Pero bueno, esto son la casa, lo que viene a ser la mansión de Nauvoo y la casa de los ladrillos rojos. Entonces, obviamente, cuando muere el profeta que estaba hablando en la cárcel de Carthage, agarran el cuerpo del profeta José Smith y lo llevaron a esta casa, la casa de Nauvoo, ahí donde ven en la parte derecha. Sí, su cuerpo lo llevaron para que el público pues le rindiera homenaje antes del funeral, antes del entierro. Luego, M. Smith vivió en esta casa después ya que murió el profeta y obviamente lo enterraron. No aquí, sino en otro sitio, pero ya M. Smith llegó a vivir en esta casa hasta que ella murió, ¿no? Unos años después. La iglesia ha comprado estos lugares que no le pertenecían y también ha comprado algunos documentos y artefactos importantes por la historia de la iglesia. ¿Cuáles, hermano? Por ejemplo, ha comprado algo muy importante. Hay 7 cartas de José Smith a su esposa M. Smith. No es de importancia para alguien que de repente, pues, no le importa la historia, pero para alguien que le interesa la historia, cómo le escribía a su esposa o de qué le hablaba, pues hay 7 cartas originales de su puño y letra, escritas a su esposa Emma Smith y obviamente de mucho valor para la historia de la iglesia, para la parte histórica. Entonces la iglesia lo ha comprado los manuscritos y la Biblia utilizados en la traducción de la Biblia de José Smith. Como saben, el profeta José Smith tradujo lo que era la Biblia. Obviamente todos esos manuscritos eran propiedades, ¿verdad?, del profeta y obviamente le pertenecían a la esposa. Por lo tanto, eso no era de la iglesia, también lo ha vendido y lo ha comprado la iglesia. También ha comprado la historia de la iglesia de John Whitmer, escrito por John Whitmer, retratos originales de José y M. Smith. Es interesante, esos son retratos originales de José y M. Smith. Ojalá que lo ponga la iglesia. No es, hago aclaración, que la foto que normalmente conocemos de José Smith no es así. Ha sido pues retocado, ¿no? Pero en cambio estos retratos originales sí es como era. Hay que entender que todo ha sido retocado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía eso, ¿verdad? Eran realmente tipo campesinos, gente muy del campo, era en 1800, entonces obviamente para que salgan la imagen de alguien pues tenía que ser retocada. Era como un cuadro y en el cuadro pues lo ponían un poco más simpático, más bonito, así que si lo presenta la iglesia, los retratos originales, no se sorprendan porque el profeta José Smith, que a veces salen algunas películas ahí todo hermoso y bello, no era tanto así, no era tanto así. Así que voy dando un adelanto. También han vendido o ha comprado la iglesia la piedra angular de la casa de Nauvoo, algo histórico, la puerta original de la cárcel de Liberty. La original, la puerta, imagínense. Esa puerta se vende también y lo ha comprado la iglesia. Un documento con el título de Characters, así como suena Characters,
dando a entender que son caracteres que hizo el profeta, que puede contener una muestra en las inscripciones de las planchas de oro, también del profeta José Smith, también la iglesia ahora ya lo tiene. Esta no es la primera transacción, por cierto, de materiales históricos entre estas dos iglesias, ahorita lo comento. En estas dos iglesias pues disfrutan de una relación sólida, ahora ya respetuosa y amistosa. En el año 2012, la Comunidad de Cristo, a ver, prestemos atención a esto, la Comunidad de Cristo vendió varias propiedades, incluso el sitio de la masacre de Huntsville y la casa de José y M. Smith en Kirtland a la Iglesia de Jesucristo. Ya en el 2012 ya lo vendieron, ¿no? La iglesia ha ido comprando partes, propiedades. 5 años después, la Iglesia de Jesucristo compró el manuscrito impreso del Libro de Mormón a la Iglesia de Cristo, a la Comunidad de Cristo. Todo esos eran derechos, o sea, se van comprando derechos que ahorita voy a explicar un poquito. Les comento algo que, por si acaso, les comento un tipo de anécdota, pero vale la parte de lo que estoy hablando. Cuando yo estuve en Missouri, que fui, me pude dar cuenta, me encontraba yo en el terreno donde se construirá el templo, ¿verdad? Ya lo he mencionado también en algunas clases, en Missouri, no en este lugar, sino cerca de este lugar que es el estado de Missouri. Ahí se va a construir un templo, para los que no saben, y en el terreno, porque es un terreno con gras, con pasto, ¿verdad? Está bien limpio, bien cuidadito, pero no hay nada más. Y ahí están las bases en los 4 lados donde se construirá el templo, o sea, la demarcación del lugar. Entonces me encontré ahí con una pareja de esposos que también estaba igual mirando, viendo. Por cierto, en esos lugares pues no hay gente, ¿no? En la calle no ves gente, no hay mucha gente. Tú estás caminando y no ves a la gente, ¿no? O sea, no ves o pasas en tu auto y no hay mucha gente. No es una ciudad cosmopolita, se podría decir, ¿no? Es como un pueblo, pero moderno. Entonces es muy, súper tranquilo, diría yo, súper tranquilo. Y conversando con esta pareja, que eran también miembros de la iglesia, de nuestra iglesia, un breve momento nada más, ellos me dijeron cuando yo le hice la pregunta qué opinaba que este terreno no pertenecía a la iglesia. Entonces, ustedes saben que me gusta preguntar y ver opiniones. Entonces, algo curioso me dijo, pronto este terreno será de la iglesia. Así me dijo, pronto este terreno será de la iglesia. No eran líderes, eran hermanos normales, él era un poco historiador, pero él me dijo eso, pronto este terreno será de la iglesia. Al preguntarle por qué lo sospechaba o lo intuía, él dijo, la Comunidad de Cristo, que es dueña de estos terrenos y de todas estas propiedades que la iglesia compra, no tiene dinero. La Comunidad de Cristo no tiene dinero y obviamente por necesidad tendrá que venderlo. Así que dice, pronto este terreno en cualquier tiempo, en cualquier momento, le va a pertenecer a la iglesia. Me dejó pensando. Después de unos años, la iglesia pues compra algunas propiedades, documentos y artefactos a la Comunidad de Cristo. Ahora, hermano, ¿y qué es la Comunidad de Cristo? Como su nombre lo dice, es una comunidad. Es como un grupo, no son tan grandes, ellos son más o menos 250,000 personas, a comparación, digo, no son tan grandes a comparación de nosotros, que somos más de 15 millones, imagínense, ¿verdad? Somos muchísimo más, ellos son muy pocos, muy pocos. Hay que entender algo que cuando muere José Smith, la iglesia de Jesucristo nombra a Brigham Young y decide emigrar o salir al oeste. Muchos lo siguieron, pero otros se opusieron y se quedaron en Nabú. José Smith III se encargó y lideró la iglesia en Nabú junto con su mamá o su madre, M. Smith. Y formaron pues la iglesia que se llamaba la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace unos años recientemente cambiaron el nombre a la Comunidad de Cristo. Antes se llamaba así, Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Te imaginas ese tremendo nombre? Y pues ya recientemente lo cambiaron a la Comunidad de Cristo. Así se llaman ahora.
Por si acaso, ¿quién es José Smith III? ¿Verdad? Lo mencioné. El hijo de José Smith. José Smith III es el hijo del profeta José Smith. Acá en Estados Unidos acostumbran poner los números a los hijos si tienen el mismo nombre. Es decir, por ejemplo, no olvidemos que el papá del profeta se llamaba José Smith. El papá del profeta José Smith se llamaba también igual, José Smith. Entonces el profeta viene a ser su nombre José Smith Jr. Por eso que a veces ven escritos ahí José Smith Jr., ¿no? Que quiere decir José Smith Jr. O que vendría a ser el nombre correcto José Smith II. No lo conocen así en la iglesia, normalmente lo conocen como José Smith Jr. Pero el profeta José Smith tuvo un hijo y su hijo viene a ser ¿qué? José Smith III. A ese José Smith me refiero. Después de la muerte de José Smith, del profeta José Smith, y con la mente fría ya, toda la gente, todos, ya viene pues todo el dilema. Ahí vino el dilema. ¿Qué dilema, hermano? Las propiedades de la iglesia, los derechos de autor. Ahí vino todo el dilema. José Smith era el profeta y representaba a la iglesia. Entonces, al morir, las propiedades, ¿quién lo toma? La esposa. ¿Quién era? Emma Smith. Ahí vino las dificultades. El templo de Kirtland es el primero construido por la iglesia, por cierto, si no lo sabían. Se terminó en el año 1836, donde todavía estaba vivo el profeta José Smith. Fue el único templo cuya construcción se completó durante la vida de José Smith. El único templo. José Smith, el único templo que conoció prácticamente fue el templo de Kirtland, terminadito. El templo fue dedicado el 27 de marzo de 1836, obviamente por el profeta José Smith. A diferencia del templo de Nabú, construido más tarde, el templo de Kirtland nunca fue destruido ni quemado. El templo de Nabú sí. Las mismas piedras de la construcción original todavía están en su lugar el día de hoy. Ahora, M. Smith se quedó con las propiedades, pues, ¿no? Con las propiedades y con todos los derechos de autor, como el templo de Kirtland, las casas, los derechos de autor de la traducción de la Biblia, terrenos, etcétera. Se queda con todo. Pues hay que recordar que también se queda viuda, ¿verdad? Y con muchos hijos, tener que mantener y qué hacer. Y obviamente ella se queda con todo. Todo esto, la comunidad de Cristo, porque su hijo prácticamente funda la iglesia. Todo esto obviamente pasa a la comunidad de Cristo y la comunidad de Cristo con el tiempo ya lo ha ido vendiendo. Y la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, a la cual pertenecemos, lo ha ido comprando. ¿Motivo de la venta? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Por qué lo va vendiendo? Es que la comunidad de Cristo pues no tiene dinero, está en bancarrota. Hace años, de muchos millones. Se dice, es más o menos así, es que ellos no exigen el diezmo. Al no haber diezmo, no hay, ¿qué? Ingresos. Al no haber ingresos, ¿qué hay? Deudas. Así de simple, fácil. No hay más. La mente fría, el corazón frío, pero así es. Acá en Estados Unidos hay una ley. Cuando ustedes, los que no viven en Estados Unidos, no lo saben, y si viven en Estados Unidos ya lo saben. Todo cuesta. Todo cobran, todo. No hay nada gratis. En ningún lugar, ¿verdad? Pero acá cada rato se dice. Tengo que pagar biles, le llaman biles, lo que viene a ser los recibos, ¿verdad? Biles le dicen una palabra mezclada pues el inglés con el español. Pero dicen, no, tengo biles que pagar, ¿verdad? Tengo los recibos por pagar, las cuentas por pagar. Entonces, obviamente, pues la comunidad de Cristo no tiene dinero, está en crisis, necesita dinero. ¿Qué tiene que hacer? Y tiene propiedades y tiene momentos históricos, los vende. No hay otra manera. Lachlan, así se pronuncia, en español se lee Lachlan. Mackay, así es el nombre, es el profeta de la comunidad de Cristo, dijo en un video, me preocupo profundamente por nuestro pasado, pero me preocupo aún más por nuestro futuro. Después de la pandemia, el mundo cambió. Las necesidades nunca han sido mayores, dice. Miren, presten atención, es curioso lo que dice. Lo mismo lo que le pasaba a él, obviamente es más pequeño, sufre más que el grande, ¿verdad?
Dice, ya no tenemos los recursos humanos o financieros para cuidar estos lugares como merecen ser cuidados. La familia Smith, ahí termina el comentario, ¿no? La familia Smith, al igual que gran parte de la familia de la iglesia en las décadas de 1830 y 1840, sufrió grandes pérdidas en Ohio, Missouri y también en el estado de Illinois. Entonces, obviamente, pues el profeta de esta comunidad dice, oye, necesitamos dinero, no nos queda otra alternativa. Entonces, las ganancias, dice, de la venta de alguna manera son un regalo, dijo el profeta, su profeta de ellos, son un regalo extraordinariamente generoso de su parte, que nos sustentará a medida que avanzamos o avancemos hacia el futuro. Ahora todos, pues, hermano, ¿qué entonces se vendió? Sí. ¿Y el monto, hermano? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto fue lo mío, hermano? De repente yo lo puedo comprar. Bueno, pues, porque eso es lo que desean saber, ¿verdad? No, a mi hermano no me hable de compritas, a mí hábleme de monto. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto fue el dinero, la transacción monetaria? Eso es lo que nos gusta. Bueno, pues la iglesia pagó 192 millones de dólares. 192 millones de dólares. 192, así como escuchas. Miles para allá, miles para acá, pero ese es el monto aproximado de millones en dólares, lo que pagó la iglesia. Un monto, ¿lo ves? La pregunta aquí viene a ser, ¿es caro? ¿Es muy caro o es barato? ¿Qué opinas? Para dar respuesta a eso hay que visitar los sitios históricos. Hay que visitar los sitios históricos. Si no, no lo vas a entender. Y puedes pensar que es carísimo o quizás es muy barato. Si no has visitado, no visita los sitios históricos, no vas a entenderlo. Si ustedes visitan Naboo, por ejemplo, no crean que van a ver una ciudad moderna. Es como un pueblo pequeño, casi todo antiguo y ves poca gente, también poquísima gente. Entonces aprendes que los sitios históricos para ser mantenidos adecuadamente se necesita ¿qué? Presupuesto, dinero. Así de simple. ¿Para qué? Para pagar, pues, ¿qué? Las cuentas, los biles. ¿Ah? Se necesita de dinero. Si no, no lo puedes mantener. Así de claro, simple y directo. La comunidad de Cristo ha vendido. ¿Por qué? Porque esto le genera muchos egresos, de los cuales pues no ha tenido. Entonces pérdida, pérdida y pérdida. Más lo que sale que entra el dinero, entonces obviamente llega su momento en bancarrota. Hermano, ¿y cómo hace la iglesia de Jesucristo o nuestra iglesia para mantenerlos? ¿Recuerdas que en varias clases he dicho que los adultos deberían ir a la misión? ¿Te acuerdas? Bueno, pues los adultos mayores que van a la misión se les asigna entre muchísimas asignaciones, no solamente esto, pero hay muchísimas asignaciones. En unas pocas asignaciones se les dice que vayan a ser guías turísticos de estos lugares históricos. Y aparte la iglesia designa dinero para el mantenimiento de las propiedades. ¿Verdad? Y tú vas a un lugar histórico y ponen ahí un par de misioneros, un par de personas adultas, una pareja de esposos, normalmente mayores, jubilados, que quieren servir. Entonces vas y ellos te explican, sirviendo la misión por un tiempo y luego obviamente pues se regresan a casa. Pero el mantenimiento obviamente lo paga la iglesia. Es un costo, es caro. No olvidemos también de que en el templo de Kirtland hubo la visión del reino celestial, por si acaso dentro del templo de Kirtland. José Smith tuvo la visión del reino celestial. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios 137. Anda, Doctrina y Convenios, y ahí lo vas a ver o leer. En el 3 de abril de 1836, también es bueno saberlo, que Jesucristo acepta el templo de Kirtland y Moisés, Elías y Elías el profeta confieren las llaves del sacerdocio a José Smith y a quién más, a su ayudante o consejero que es Oliver Cowdery. Hay mucho por hablar, pero bueno, el tiempo es corto, así que lo importante es que sepas la noticia. Si no lo sabías, ya lo sabes. Me he tomado, disculpa, unos minutos, pero creo que vale la pena. Vale la pena saberlo, que ahora, si algún momento tienes la oportunidad de visitar, pues visitarás el templo de Kirtland. Ahora sí, ya pertenece a la iglesia. Y poco a poco así, la iglesia va recuperando sus sitios históricos, su parte que es de la iglesia. Obviamente, si te das cuenta,
Para eso sirve tu diezmo, mi amigo. Tu diezmo no es mal usado. Tu diezmo es bien usado. Cuando tú visitas todos estos sitios históricos son gratuitos. Obviamente en algunos lugares hay español también, en algunos lugares solamente es inglés, pero es gratuito. Tú vas, lo miras y encuentras a esta pareja de misioneros, ya sean jóvenes, a veces son adultos, que te predican el Evangelio, te enseñan la historia y uno aprende. Uno conoce y dice, bueno, qué bueno, ¿no? O sea, pero no vemos la otra parte. ¿Y quién les paga? ¿Y de dónde sacan el dinero? Y eso, es de los diezmos, pues. Entonces la iglesia usa el diezmo una forma sabiamente, ¿correcto? No cobra por hacer esto. La comunidad de Cristo, obviamente, al verse en bancarrota, pues cobraba, ¿no? Ahí dejen algo. No cobraba mucho, pero cobraba poco, pero dejen algo. ¿Por qué? Porque queremos recibir ingresos. No es mucho tampoco lo que se puede recibir porque no visitan pues cientos o miles diariamente, ¿verdad? Visitan muy pocos estos sitios históricos, por lo que vienen a ser más pérdidas que ganancia. Ahora sí, entramos a la clase. Y veremos 3 capítulos, 31, 32 y 33. Son 3 capítulos esta semana y casi 3 hojas para leer esta semana. Realmente es poco. Así que tienes para ponerte al día si estás atrasado. ¿Por qué? Porque ya se llega la Pascua y ya se llega Semana Santa en algunos sitios llamados y ya se llega la conferencia general. Así que a ponerse al día. Nefi, ahora sí entrando al tema, Nefi va a cambiar de tema en los últimos capítulos, desde las obras del Señor que hará en el futuro hasta los aspectos prácticos de vivir el Evangelio. Los capítulos 31 al 33 representan la conclusión del gran registro de Nefi. Fiel a su estilo, Nefi hablará con gran claridad para que no haya dudas sobre lo que uno debe hacer para obtener la vida eterna. Veamos el tema de los próximos 3 capítulos como un manual o una receta para obtener la vida eterna. Nefi analiza el arrepentimiento, veremos en los capítulos del versículo 5 y los versículos del 11 al 13, veremos el bautismo, veremos el don del Espíritu Santo, la obediencia, el perseverar hasta el fin, también cómo seguir a Cristo, la fe y esperanza, deleitarse en las palabras de Cristo, seguir al Espíritu y oración. De verdad que habla muchos temas, Nefi. Qué brillante colección de principios realmente. Difícilmente podría escribirse un plan más completo para la salvación y Nefi lo resume en estos versículos. Así que ponte al día, a ponerse las pilas para poder terminar. Si te has atrasado un poquito, esto creo que te va a ayudar para ponerte al día. Estos capítulos hablan de la doctrina de Cristo. Entonces veremos, el capítulo 31 al 33 habla de la doctrina de Cristo y ¿qué? El testimonio de Nefi. De eso hablan estos capítulos. Nefi terminó sus claras profecías y sus exposiciones doctrinales y las va a entregar a su hermano Jacob, con unas pocas palabras más acerca de la doctrina de Cristo. Nos recuerda una vez más su deleite por la sencillez, señalando que Dios mismo habla de la misma manera. Dios habla a los hombres en su idioma, ya sea en el idioma de Adán, en el idioma hebreo, o en egipcio reformado, en el inglés o el griego o cualquier otra lengua. Él habla el idioma del hombre, que lo invoca. Si tú hablas en un idioma, al invocarlo, Él te responderá en tu idioma. Empezamos con el capítulo 31, donde veremos que Nefi deja las profecías para recalcar los aspectos prácticos del Evangelio. En el versículo 2 dice que hablará acerca de la doctrina, dice el versículo 2. La doctrina. Es muy importante eso. Al parecer, Nefi sabe que está llegando al final de su vida. Termina su comentario y profecía basados principalmente en las profecías de Isaías para registrar algunas cosas acerca de la doctrina de Cristo. ¿De qué sirven las profecías si no conocemos la doctrina? Es la pregunta. No olvidemos que el Evangelio es sencillo y tiene que ser claro. Eso lo dice en el versículo 2, 3 y 4. El Evangelio es sencillo y tiene que ser claro para que se pueda entender. Es verdad que hay profecías que son complicadas, pero son profecías, no es la doctrina. La doctrina es clara, es sencilla. Nefi sabía y entendía que lo que había dicho de Isaías
muchos no van a entender o se van a perder. Así que termina su libro hablando de lo sencillo de la doctrina. El Señor no tiene la intención de enseñarnos cosas que no podamos entender. Más bien Él nos da línea por línea dependiendo de nuestra preparación espiritual, hasta que comprendamos los misterios del reino, porque de esta manera obra el Señor Dios entre los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, porque Él habla a los hombres según su lengua, según su entendimiento. Ahora sí, empecemos con la doctrina que Nefi nos enseña en sus últimos días, en sus últimos capítulos. Empieza por Juan el Bautista. Nefi habla de un futuro, lo que sucederá. Para nosotros esto ya es un pasado, porque ya sucedió, ya ocurrió. Juan el Bautista bautizará al Cordero de Dios, dice en el versículo 4. En el versículo 4 habla acerca del bautizo. Entonces vemos que la doctrina es el bautizo. El bautizo es una doctrina que todos tenemos que cumplir, según dice el versículo 5. Recordemos que Juan el Bautista no quiso bautizar al Salvador, se consideró indigno y comprendió que la ordenanza estaba destinada a los pecadores arrepentidos. Solo ante la insistencia del Salvador accedió. Solo ante la insistencia del Salvador, él accedió. Nefi, para dramatizar la importancia del bautismo, nos dice que el Salvador tuvo que ser bautizado. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia, dice en el versículo que se está marcando, el versículo 5. Entonces, ¿qué aprendemos? Si ni siquiera el rey del reino pudo regresar a su elevado estado de exaltación preexistente sin cumplir con su propia ley eterna para la admisión a ese reino, ¿cómo puede un hombre esperar una herencia celestial sin el bautismo? Por cierto, un bautismo autorizado y aprobado, todos tienen necesidad de un bautismo. No hay otra manera. ¿Por qué se bautizó Jesús? Porque se humilla ante el Padre, dice el versículo 7. Se humilla ante el Padre y por obediencia, obviamente. Nosotros nos bautizamos por eso también. Tenemos que humillarnos y ser obedientes. Entonces es clara la doctrina de Cristo. En el versículo 8 dice, después que fue bautizado, Nefi escribe esto como si ya hubiese ocurrido para él. Esto nos enseña que así hablan los profetas del Antiguo Testamento, ¿eh? Mezclan el presente con el futuro, como ya lo dije, ya lo he mencionado. Es su manera de profetizar, de hablar de los acontecimientos. Mezclan la forma gramatical. Terrible, pues, pero bueno, son formas. Por cierto, si Nefi está hablando de la doctrina del bautismo, pregunta, ¿Nefi se bautizó o no se bautizó? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Obvio, pues, ¿no? Obvio. Si él está hablando de la doctrina que es el bautizo, ¿él se bautizó o no? Obvio, ¿verdad? Sigamos con lo que enseña Nefi. Luego del bautismo que viene, el Espíritu Santo, dice el versículo 8. ¿Y cómo? Descendió en forma de paloma. ¿Por qué vino en forma de paloma? El profeta José Smith enseñó que el Espíritu Santo descendió en la señal de la paloma. Es una señal. El signo de la paloma, explicó, fue instituido antes de la creación del mundo como testigo del Espíritu Santo. Y el diablo no puede venir en el signo de una paloma. El Espíritu Santo es un personaje y tiene la forma de un personaje. No se limita a la forma de la paloma, sino al signo de la paloma. El Espíritu Santo no puede transformarse en paloma, pero a Juan le fue dada la señal de una paloma para significar la verdad del hecho, así como la paloma es un emblema o señal de verdad o inocencia. Señal de verdad y de inocencia. ¿Dónde dijo eso? En enseñanza del profeta José Smith. Habló en la página 275 a 276. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque el Espíritu Santo pues no se ve y tiene que verse. Por eso bajó la paloma. ¿Ok? Ese es el motivo. Ese es el motivo de que baja el Espíritu Santo en forma o una señal de la paloma. Cuando nos bautizamos y somos confirmados, es decir, que recibimos el Espíritu Santo, debería bajar una paloma también, a nosotros. También, ¿por qué? Porque es la señal del Espíritu Santo, pero no va a bajar. ¿Por qué?
porque eso solo fue para Jesús como señal. Para nosotros es sentir el Espíritu Santo cuando nos confirma. Así que debemos dar importancia a ese momento. Correcto. No vamos a estar pidiendo, no, yo también quiero la paloma que baje. Pues no lo va a hacer. Nefi dice que la obediencia de Jesucristo al ser bautizado demuestra el rigor con el que se deben obedecer las ordenanzas del Evangelio, dice en el versículo 9. Nefi pone una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento, una palabra que el Señor siempre usó. Seguidme, dice el versículo 10. Jesús nos invita a seguirlo, una palabra que conlleva una invitación. Él quiere compartir todo lo que tiene, Él quiere que estemos con Él. A partir de los siguientes versículos, aparentemente Nefi se encuentra conversando con ambos miembros de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Si tal es el caso, esta es una ocasión singular, no es muy común. Aquí informa que escuchó la voz tanto del Padre como de Jesucristo, uno de los pocos lugares en el libro de Mormón que hace una distinción clara entre Padre y el Hijo. Son los versículos 11, 12, 14, 15. Ahí hace una distinción. Hay Padre y hay Hijo y lo vemos al Espíritu Santo. Miren cómo aclara la doctrina, ¿verdad? Cómo aclara la doctrina el libro de Mormón. Y obviamente a través de Nefi. Nefi es el que escribe. Es importante saber esto, pero también lo que enseñó. Nefi enumera las calificaciones espirituales requeridas para la limpieza mediante el bautismo. Los candidatos deben seguir al Hijo, es decir, obedecer todos los mandamientos, así como el Hijo obedeció, tener una intención real, todos los candidatos, y arrepentirse de sus pecados, dice el versículo 10 y el versículo 11. El bautismo en agua es solo la mitad del bautismo. Eso tenemos que saberlo. Y no sirve para nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, dice en el versículo 13. El Espíritu Santo es el medio santificador mediante el cual los pecados, después de las ordenanzas externas, pueden ser purgados como por fuego. Es verdad que decimos en sentido figurado que los pecados se perdonan cuando nos bautizamos, pero los pecados no se perdonan en las aguas del bautismo, sino cuando recibimos el Espíritu Santo. En otras palabras, es bautizado con fuego el pecado y el mal son quemados de su alma y nace de nuevo. Para entenderlo más, el bautismo en agua es solo una limpieza preparatoria del creyente, mientras que el bautismo de fuego y del Espíritu Santo limpia más profundamente, renovando el hombre interior y purificándolo. Estas experiencias son únicas y es por ello que se realiza a partir de los 8 años que uno toma la decisión de poder bautizarse. Por cierto, ¿qué pasa si uno se bautiza y no se confirma o no recibe el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Simplemente ese bautizo no es válido. Así de importante es. Se supone que si no ha sido confirmada, la persona no está registrada en la iglesia. ¿Qué hacer en ese caso? Pues volver a bautizarlo. Tenga la edad que tenga la persona o haya estado en la iglesia por muchísimo tiempo, se tiene que volver a bautizar a la persona y confirmarle y que reciba el Espíritu Santo. Esa es la forma correcta. A mí me bautizaron de niño, estoy poniendo un ejemplo, me bautizaron de niño, pero no aparezco en los registros de la iglesia y no me confirmaron. No me acuerdo, ya tengo 15, 20 años. ¿Qué hacer, hermano? Bueno, se tiene que bautizar de nuevo. Una vez bautizado, tiene que recibir el don del Espíritu Santo o la confirmación, se registró en la iglesia y obviamente a partir de esa fecha se cuenta su bautismo. Y el otro que realizó no sirve. ¿Por qué? Porque no realizó o no recibió la confirmación del Espíritu Santo. Así funciona en la iglesia. Así que ya tenemos que saber eso. Se tiene que bautizar de nuevo. Antes uno se bautizaba, ¿se acuerdan? E inmediatamente, cualquier día que te bautizabas, te confirmaban inmediatamente. Pero luego cambiaron y uno se bautizaba y el domingo siguiente en la sacramental lo confirmaban. El versículo 13 dice que luego podéis hablar con don de lenguas, con lengua de ángeles, dice el versículo 13. Deberíamos hacerlo.
hablar mucho mejor, que nuestras palabras mejoren, que mejoremos al hablar, podemos hablar con el poder del Espíritu Santo. Estará tranquilo, será invisible, no habrá paloma, no habrá lenguas de fuego divididas, pero el poder va a estar presente. Eso no lo dudes. En el versículo 14 dice algo que debemos tener cuidado. Cualquiera que haya tenido la poderosa manifestación del Espíritu Santo y luego niegue al Salvador, sería mejor si nunca hubiera escuchado el Evangelio ni conocido el poder del Salvador a través del Espíritu Santo. Esto significa que una vez que hemos obtenido un testimonio del Evangelio, existe una gran responsabilidad de obedecer sus principios o estaremos peor que si nunca hubiéramos aceptado el Evangelio, dice en el versículo 14. Debemos saber que el juicio viene sobre los hijos de los hombres basándose en ese grado de luz y conocimiento que tuvieron el privilegio de recibir durante esta vida. Mientras más sabemos, conocemos, mientras más luz, conocimiento hemos tenido, en base a eso es el juicio. Atención, el que peca contra la luz mayor recibirá mayor condenación. Una vez más, el que peca contra la luz mayor recibirá mayor condenación. Los misioneros se consideran a sí mismos mensajeros de la salvación, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno se convierte en miembro de la iglesia y luego rechaza al Señor, el converso solo ha traído condenación sobre sus propias cabezas. Si no se puede retener a los nuevos conversos, en realidad estarán en peor situación que si nunca hubieran escuchado el mensaje del Evangelio. Así que es una responsabilidad grande que tenemos que los conversos nuevos se queden en la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. También anima a los misioneros a bautizar solo a aquellos que estén listos para el bautismo. Por favor, y eso es otro dilema. No se trata de bautizar por bautizar, sino a los que estén preparados, pues. Esa es la idea, a los que estén preparados, a eso tratemos, hacer que los misioneros traten de bautizar y encontrar. El presidente Brigham Young dijo, los peores enemigos de la iglesia se encuentran entre aquellos que alguna vez fueron miembros de ella. Estos abandonan la iglesia, pero les resulta imposible dejarla sola. A partir de entonces sus vidas se dedican a oponerse a aquellas verdades que alguna vez les brindaron paz y alegría. Evidentemente hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca la verdad que convertirse en enemigos de la iglesia. Yo les he dicho que los que dicen que esta iglesia no es verdadera no dicen a qué iglesia unirse. Ya eso soy yo, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces. ¿Qué les he dicho? Que los que dicen que esta iglesia no es verdadera no dicen a qué iglesia unirse. Y cuando se les pregunta al final, ¿y usted entonces en qué iglesia quedó? Ellos te responden que son ateos. Es decir, ya no creen, es decir, niegan. Y eso es muy grave. ¿Y qué hacer después de haber realizado estas ordenanzas, hermano? Lo que muchos estamos viviendo, perseverando hasta el fin. Así dice el versículo 15. Debemos continuar hasta el fin de nuestros días. En contraste con el converso que rechaza al Señor después del bautismo y la confirmación, el Señor ha prometido con palabras notablemente sencillas que el que persevere hasta el fin será salvo. Nefi hace esta declaración explicando qué es lo que debemos perseverar. Un hombre perseverará hasta el fin siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente. Eso donde lo dice en el versículo 16. ¿Y qué es perseverar hasta el fin? No significa perseverar hasta el fin de una reunión sacramental. Hermanito, yo me quedo hasta el final o no falto. No significa perseverar hasta el fin de un llamamiento. No significa perseverar hasta el fin de una prueba o perseverar hasta el fin de una lección aburrida. Por cierto, si eres maestro de jóvenes, hablando de lecciones aburridas, si eres maestro de jóvenes, préstame atención brevemente. Si eres maestro de jóvenes los domingos o de seminario, un gran favor, mi amigo, mi amiga, ponte las pilas y haz que tus clases pues sean más interesantes.
Ponle ánimo, ponle el amor a los jóvenes y el dinamismo para que aprenda. Lleva la actitud positiva, lleva el ánimo de querer enseñar a pesar que no estés pasando por una buena situación, a pesar de que tengas problemas o dificultades. Los jóvenes no tienen por qué saberlo, simplemente ellos están dichosos de poder aprender y tú como maestro o maestra estás con la oportunidad de poderles enseñar para que ellos se enamoren del Evangelio. Perseverar hasta el fin, volviendo a la clase, perseverar hasta el fin, esta frase se utiliza con demasiada frecuencia como sinónimo de paciencia. Tenga paciencia, hermano, esa es la perseverar hasta el fin. Lo que realmente significa es perseverar hasta el fin de la vida, sin desviarse nunca del camino del discipulado, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente. Ese es el objetivo. Ahora, perseverar hasta el fin para ser salvo. ¿Qué vamos a ver? Es tener paciencia. El tiempo pasa, cuando menos te imaginas ya tendrás años en la iglesia. Siempre asiste, mi amigo. No dejes de asistir. Ponle empeño a tu asistencia, ponle ganas, ponle deseos, ponle energía. Tienes que hacer tu parte. Pero si estás, este domingo, ay, no voy. Este domingo, bueno, pues, difícil así. Hace años me preguntaron, hermano, ¿qué pasaría si al morir usted, yo, se entera que esta iglesia no es verdadera? Que todo ha sido una farsa, que le engañaron, que perdió el tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Te ha pasado por algún momento? ¿Has estado deprimido, mi amigo? ¿Has estado sin saber qué hacer de repente, así como el hombre en la imagen que vemos? Bueno, te comento. Tener esos sentimientos a veces pasa por nuestra mente, pero siempre tiene que pasar y no quedarse. Si se quedan, es un gran problema. Si se quedan esos sentimientos en nuestra vida, es un gran problema. Tienen que pasar nada más, no quedarse en uno. Si estás pasando por esos sentimientos de duda, de incertidumbre, de desgano, de depresión, te haré la pregunta. Si estás leyendo las Escrituras, ¿estás leyéndolas y orando? Te aseguro que no lo estás haciendo. Lee las Escrituras, mi hermano. Ora. No las descuides. Leer y orar siempre es una buena fortaleza para la vida y es la que te va a dar ánimos y mejor perspectiva para la vida. Si tienes dudas con respecto a la iglesia, tienes dos opciones. Una es irte. Mira lo que te digo. Sí, mi amigo. Una es irte. Pero también tienes que responderte a dónde te vas. ¿A qué iglesia te vas a ir? ¿O vas a quedar sin iglesia? Es decir, ya no vas a asistir a ninguna, por lo que no es una buena decisión. La segunda opción es quedarte, pero quédate y ya es tu parte. Entonces empieza a averiguar de la iglesia y tomar parte de la iglesia. Empieza a asistir y ser parte más activa de la iglesia. Empieza a disfrutar de sus reuniones y de sus actividades para que tu fe empiece a crecer. Si llegas a fallecer y te das cuenta que la iglesia no es verdadera, entonces viene la otra pregunta. ¿Dónde estarás? Por lo que donde sea que estés, te aseguro que te van a considerar porque has creído en una iglesia, has creído en Dios, has creído en Jesucristo. Ten por seguro que algún mérito tendrás y algún galardón recibirás. Es decir, no has hecho algo malo. Dios considerará todo tu esfuerzo. Si después de muerto te enteras que esta iglesia ha sido una farsa, no es para sentirte mal, porque aprendimos cosas buenas, y de acuerdo a eso se te juzgará. Yo he tenido la oportunidad de servir una misión, como ya les he comentado, por 2 años, y si me entero que esta iglesia es falsa, cuando llegue a morir, igual estaré agradecido porque gracias sinceramente a la misión me ha permitido mejorar mi vida. Yo voy a estar agradecido siempre por la misión porque todo lo que he recibido, así esta iglesia sea farsa, entonces lo he recibido yo todo por la misión. Entonces diré que traté de que muchas personas conozcan el Evangelio para que sus vidas mejoren.
Si me entero que esta iglesia es falsa y que yo he pagado diezmo, estaré agradecido porque me ha permitido contribuir con causas buenas, porque me ha permitido no ser egoísta, porque me ha permitido que con el diezmo se pueda hacer iglesias para hacer cosas buenas. Si me entero que esta iglesia es falsa y que yo he cumplido la palabra de sabiduría, estaré agradecido también porque mi cuerpo siempre lo traté de cuidar, porque siempre fui yo quien tuvo control sobre mi cuerpo y que lo entregaré de la mejor manera. Es decir, puedo seguir enumerando muchísimas más cosas, pero el resumen es, si nos enteramos que esta iglesia es falsa, no hay pierde. Así de simple, no hay pierde. No nos tenemos que sentir mal, porque no hemos hecho cosas malas. Al contrario, hemos tratado de vivir bien y haciendo el bien por lo que algo nos mereceremos, pues, ¿no? En la otra vida. Si es que hay otra vida, estamos suponiendo que esta iglesia es falsa. Ahora, si te apartas, viene la otra pregunta. Si te apartas y no perseveras hasta el fin, mueres y te das cuenta que esta iglesia es verdadera, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Te imaginas todo lo que te has perdido te vas a perder? Mi hermano, mi amigo, sigue adelante. Que la depresión, que la duda, que el desánimo no te dominen. Tenemos mucho que hacer en esta obra. Esta iglesia es verdadera y te invito a que renueves tu fe y tus sentimientos, que Dios está con las manos abiertas para poder recibirte siempre. Allí sabrás que la salvación depende enteramente de la aceptación de Jesús como Salvador, de guardar sus mandamientos y seguir guardándolos hasta el fin. Así que, a seguir adelante. Volviendo a la clase, debemos tener claro que Nefi está tratando de darnos una fórmula para el éxito, una receta para la redención y un manual para el crecimiento eterno, dice el versículo 18. Estamos en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. Nefi está tratando de enseñarnos la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo con la mayor claridad posible. El bautismo te permite la entrada al reino de Dios, pero hay más. Recibir y obedecer las ordenanzas y convenios del templo te permite la entrada al grado más alto del reino de Dios. ¿Dónde dice eso? El versículo 20. Nefi está terriblemente ansioso que las personas que han entrado en el camino estrecho y angosto que conduce al árbol de la vida resisten la tentación de pensar que basta con estar en el camino. Es el camino, pero no es la meta. Todos los que entran por la puerta y ascienden por el camino estrecho y angosto deben continuar deleitándose con las palabras de Cristo en las Escrituras y medir constantemente su conducta diaria según esos principios. La salvación no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Esta es la única manera de ser salvo. No podemos ir solamente a mirar y solo ser observadores de las doctrinas y principios del Señor y sus profetas. Tenemos que ir con hambre al banquete del Evangelio que está disponible para todos, dice el versículo 20. A veces saber que tenemos que perseverar y ver muchos que perecen y muchos que parece que se han quedado en la puerta, nada más da mucha pena. Ver a los jóvenes que parece que estuviesen en la puerta mirando todo lo que sucede, pero que no quieren ingresar. Es triste porque se están perdiendo de los manjares del Evangelio. Tenemos que seguir adelante deleitándonos en la palabra de Cristo y perseverando hasta el fin. Nefi concluye su sermón indicando que esta es la senda, el versículo 21. Esta es la senda, es decir, el arrepentimiento, dice. ¿Qué es la senda? El arrepentimiento. El bautismo, esa es la senda. Y la perseverancia en la fe. Es la única manera de alcanzar el fin deseado. ¿Y cuál es el fin? El versículo 21 lo dice, en la cual se está marcando, que el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Nefi sella su discurso con su testimonio, invocando el nombre de Dios y precisando que se compone de 3 individuos. Nombrar a los 3 en este punto es probablemente una gran ayuda a José Smith, que tuvo la visita del Padre y del Hijo en la primera visión y luego fue confirmado por el Espíritu Santo.
No olvidemos que Nefi conoce al Mesías desde su juventud y ahora es anciano Nefi. Tal vez tenga 70 o 75 años. Nefi ha dado un poderoso discurso y en este capítulo inicia con una pregunta en el capítulo 32 que da a entender que el pueblo de Nefi aparentemente no sabe qué hacer después del bautismo en el versículo 1. Para nosotros quizás nos parezca fácil o sencillo porque todo esto ya sucedió y ahora nos toca a nosotros hacerlo. Cristo ya vino a la tierra y realizó las ordenanzas, pero para el pueblo de Nefi, que oía su sermón, era toda una novedad. Ellos vivían la ley de Moisés, por lo que al ser todo una novedad es más complicado entender y es por eso la pregunta que les hace Nefi. Al parecer el tema que no les quedó claro es el hablar con lengua de ángeles en el versículo 2. Esto es por medio del poder del Espíritu Santo. El propósito de hablar con lengua de ángeles es para poder confirmar lo recibido del Espíritu Santo, para que los demás puedan ser fortalecidos, quizás con una lengua extranjera, pero que lo entiendan, que puedan sentir al Espíritu Santo. Para poder sentir todo esto, Nefi dice que debemos deleitarnos en las palabras de Cristo. Versículo 3. Las escrituras no nos fueron dadas para una lectura ocasional, una lectura casual o una breve lección de historia, como muchos quieren. Queremos saber la historia. No es para eso las escrituras. ¿Sino para qué? Fueron dadas para que nos deleitemos con las palabras de Cristo. Ese es el objetivo. Deleitarse en las palabras de Cristo. Esto implica algo mucho más que simplemente leer. Implica que las Escrituras están satisfaciendo un hambre espiritual poderosa y saciando una sed de las cosas del Espíritu. Quienes más disfrutan de estas fiestas son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Nefi también advierte, si después de que les ha hablado no podéis entenderlas, dice en el versículo 4. En este sermón, Nefi se asegura de que su pueblo comprenda su responsabilidad de pedir, dice el versículo 4. Nefi había aprendido por experiencia personal cómo entender las escrituras que no entendía. Simplemente le pediría al Señor más comprensión. Debemos buscar activamente comprender la palabra de Dios. Debemos pedir con fe que podamos comprender en lugar de caer en una condición de incredulidad debido al descuido de las oraciones y al estudio. Si entendemos, entonces lo haremos. ¿Y qué tenemos que hacer? Nefi lo repite en el versículo 5. Entrar por la senda, que viene a ser el bautismo, y recibir el Espíritu Santo. Esa es la base de su discurso y esa es la enseñanza para nosotros. Nefi le dice a su pueblo que no se les dará más doctrina hasta que Cristo personalmente ministre entre ellos, dice el versículo 6. No podemos avanzar la clase si no analizamos lo que dijo Nefi. ¿Por qué no más doctrina? Y la respuesta es porque el pueblo se había negado a orar, porque habían endurecido su corazón, incluso en los días de Nefi. Por eso el Señor cerró la boca de Nefi y dijo, no habrá más doctrina hasta que venga Cristo en lo que a vosotros concierne. Debemos leer las Escrituras o la historia, sino que no solamente debemos leer las Escrituras o la historia, sino que tenemos que aplicarlo a nosotros. Y esto se aplica en nuestros días. Tenemos miembros de la iglesia a quienes se les debe leer esto y ojalá que nosotros no estemos en ese grupo. Con esto queda claro que los nefitas tendrían que vivir la ley mosaica hasta que Cristo venga. Eso tenemos que saberlo. El Espíritu probablemente impidió. Dice en el versículo 7 que Nefi explicara que la venida de Cristo cumpliría y reemplazaría la ley de Moisés, porque su pueblo todavía necesitaba ser gobernado por esa ley. Además, las razones por las que no puede decir más son la incredulidad, la maldad, la ignorancia y la terquedad de los hombres, dice el versículo 7. Ahora se lamenta de que los hombres no buscarán. ¿A quién no buscarán?
No buscarán conocimiento ni comprenderán el gran conocimiento cuando se les da con claridad. Esta es toda una acusación contra su propio pueblo. Ciertamente algunos entrarán en el camino que viene a ser el bautismo y buscarán la guía del Espíritu. Sin embargo, Nefi puede ver claramente que otros, muchos quizás, no lo harán. La ley de Moisés gobernaba a todos los nefitas, pero el bautismo era un pacto voluntario que iba más allá de la ley mosaica. Como ordenanza voluntaria y superior, estaba disponible para aquellos que se calificaran mediante el arrepentimiento. En este versículo vemos que hay dos cosas en la visión de Nefi que no puede decirle al pueblo. No puede decirles de antemano los cambios que vendrán con el ministerio de Cristo en el meridiano de los tiempos. Y en segundo lugar, no puede decirles qué le sucederá a sus descendientes cuando América sea limpiada primero por su pueblo, por su mismo pueblo que son los lamanitas, y luego por los españoles que arrasaron a ellos. Una de las pruebas de la vida es conocer un secreto apasionante que no puedes contarle a nadie. Por eso Nefi dice, me lamento por la incredulidad de los hombres, que no quieren buscar conocimiento ni entenderlo. Es decir, con lo que se les dice les basta. Nefi entre líneas nos enseña que la revelación se nos promete a través de nuestra fidelidad. También lo es el conocimiento relativo o los misterios y al gobierno de la Iglesia. El Señor oculta mucho de lo que otro modo revelaría si los miembros de la Iglesia estuviéramos preparados para recibirlo. En el versículo 8 les dice que oren. El Espíritu Santo siempre guiará al hombre a orar y la oración, dice el versículo 8. Es decir, el Espíritu nos enseña a orar y también nos da dirección en aquello por lo que debemos orar. El presidente Brigham Young enseñó, no importa si usted o yo tenemos ganas de orar. Cuando llegue el momento de orar, ore. Si no nos apetece, debemos orar hasta que lo tengamos. Nefi, al ser un siervo visionario del Señor y una guía práctica para su pueblo, deja un legado de consejos inspirados. Sigue el consejo divino, sigue el Espíritu. Ora siempre en el nombre de Cristo para que tus actuaciones sean para el bienestar de tu alma. Ejemplo, si una persona busca conocer la verdad del Libro de Mormón, debe aceptar el desafío de leerlo, reflexionar en sus enseñanzas y pedir a Dios con un corazón honesto saber si es verdad, orar a conciencia y con honestidad. Nefi, como líder, sabe los secretos de la espiritualidad y lo dice en el versículo 9, que se ha marcado. Debéis orar siempre, que no hagamos nada sin consultar al Señor. Esa es la única alternativa y solución. Llegamos al capítulo 33, el último. Bueno, Nefi demuestra su humildad en el versículo 1 que se ha marcado. El estilo de escritura del Libro de Mormón es a veces incómodo, pero el espíritu que transmite y los principios que enseña son nada menos que fascinantes. Nefi en verdad es poderoso al escribir debido al espíritu de su mensaje, porque el Espíritu Santo lo lleva a los corazones de los hijos de los hombres. Pero él dice, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. ¡Hey, Nefi! Muchas gracias, de verdad que gracias, Nefi, por escribir tus mensajes en las planchas. Algún día te conoceré. Algún día te conoceré, Nefi, y te lo agradeceré. Gracias por tener la valentía de cruzar el mar y venir a este continente. Muchas gracias. Pero también Nefi nos dice que cuando un hombre habla con el poder del Espíritu Santo, lo lleva al corazón de las personas. El elder Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo, Nefi nos enseña cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo lleva el mensaje al corazón de los hijos de los hombres.
Observen que el Espíritu lleva el mensaje al corazón, pero esto no lo introduce necesariamente en su interior. Un maestro puede explicar, demostrar, persuadir y testificar con poder y eficacia espirituales. Sin embargo, el contenido de un mensaje y el testimonio del Espíritu Santo penetran el corazón solo cuando lo permite el receptor. Aprender por la fe abre el camino que conduce al interior del corazón. Poderoso, poderoso. Esto lo encontramos en la Leona del año 2007, en la Leona de septiembre del año 2007. El Elder Bednar se llama Buscando conocimiento por la fe, así se llama su mensaje. Muy bonito porque dice que obviamente el Espíritu no lleva el mensaje al corazón. Él lo lleva el mensaje, pero tenemos que nosotros hacer lo que ingrese dentro de nuestro corazón. Ahí dice, no lo introduce necesariamente en su interior. De nosotros depende. Qué gran trabajito, ¿verdad? Es un gran trabajito. Nefi es ahora un anciano y este es el último capítulo que Nefi escribirá. Para terminar, hay varias cosas que quiere decir. Nefi dice que nunca siente que la palabra escrita tenga el mismo impacto que la palabra hablada y por lo tanto se siente inadecuado para grabar sus pensamientos en las planchas de oro. Dice que cuando habla el Espíritu lo hace elocuente como la voz de un ángel y testifica a quienes lo escuchan que es la verdad. Cuando un santo de los últimos días habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lleva la verdad del mensaje a los corazones de los demás. Y los santos tienen que hacer su parte para que ese mensaje penetre el corazón. Ese es el trabajo de uno. Es por eso que oímos que mientras unos disfrutan los mensajes, a otros les parece aburridos. Mientras unos se conmueven con los mensajes, otros quizás estén pensando en qué ropa llevaron o están viendo los defectos de los demás. Nefi al hablar o escribir a su pueblo se da cuenta y muy bien que muchos de su público, incluso los mejores, llegarán solo hasta cierto punto para venir a Cristo y al final no serán apretados en los brazos de Jesús. Es porque añade, he aquí muchos que endurecen su corazón contra el Espíritu Santo. De manera que no tiene cabida en ellos, por lo tanto desechan muchas cosas que están escritas y las estiman como nada. Eso dice en el versículo 2, que se está marcando ahí. Una de las cualidades más difíciles de dominar es la caridad, dice en el versículo 3. Nefi nos dice que ruega por su pueblo día y noche, llora por ellos, clama por ellos, ora por su pueblo. Ahí tal como vemos la imagen. Y sus dos ojos bañan su almohada. La preocupación de Nefi por su rebaño era tan grande que oró por ellos continuamente y oró por su bienestar eterno. Nefi tenía caridad para con su pueblo. Nefi tenía el mismo amor que el Señor tiene por todos sus hijos espirituales. No es difícil ver que Nefi oró con gran fe en el versículo 4. Quizás no sepa exactamente cómo el Señor bendecirá a su pueblo, pero sabe que su oración de fe será para su beneficio general. Necesitamos entonces aprender a orar con la misma fe que tenía Nefi. Hermano, muy duro habla Nefi, ¿me puedes decir? Se parece a los mensajes que dan los domingos, hermano. Veamos qué dice el versículo 5 que se está marcando. No tenemos por qué enojarnos por las palabras de Nefi. En los versículos 7 al 9 podemos ver la caridad de Nefi con los demás. Nefi tiene caridad con 3 grupos de personas a quienes sabe que sus palabras irán dirigidas: a los nefitas, a los judíos y ¿a quién más? A los gentiles, dicen los versículos del 7 al 9. Los 3 grupos deben reconciliarse con Cristo. Esa es la idea.
reconciliarse con Cristo estos tres grupos. Por eso se escribió el libro de Mormón. Cada persona en cualquiera de estos tres grupos debe seguir el plan de salvación que Nefi explicó en 2 de Nefi, capítulo 31. Los lamanitas, los gentiles y al menos muchos judíos recibirían el evangelio antes del milenio. En el versículo 8 Nefi dice que es judío porque de ahí vino. No se refiere que era de la tribu de Judá, sino que vivió en el reino de Judá. Así se llamaba, el reino de Judá. Me hicieron una pregunta la vez pasada, ¿verdad? Un comentario. Si Ismael era de la tribu de Manasés. Es verdad que hay mucha información, pero poco a poco vamos aprendiendo. Por eso les dije al comienzo que tengan un cuaderno de apuntes, porque hay mucha información para que anoten. Ismael no es de la tribu de Manasés, sino es de la tribu de Efraín. De allí es Ismael. Ismael es de la tribu de Efraín. Y la familia de Leí es de la tribu de Manasés. Para que lo sepamos y para que no nos olvidemos. Entonces, de esa manera, obviamente ya sabemos de esas dos tribus. Por eso me hicieron la pregunta. Ismael no es de la tribu de Manasés, sino de Efraín. Y la familia de Leí es de la tribu de Manasés. De las dos tribus se unen en América. Luego, más adelante ya veremos que hay otra tribu que vino también a América. No solamente esas dos, sino hay 3 tribus. Por ahora 2. El versículo 10 es un versículo que se resume una vez más de lo que es el libro de Mormón. Exhorta a creer en Cristo. Bien claro, dice que estas palabras son las palabras de Cristo. Sus maldades enseñan qué debemos hacer. Lo bueno, en realidad. Que debemos hacer lo bueno. Dice en el versículo 10. ¿Tenías dudas de qué habla el libro de Mormón? ¿Tenías dudas de qué habla el libro de Mormón? Otra escritura que nos dice de qué y de quién habla. A estas alturas creo que ya debe quedar claro que este libro que estamos leyendo es otro testamento de Jesucristo y que deseamos y debemos leerlo para conocer más a Cristo, porque nos acerca más a Él. No solamente eso nos dice Nefi. Nos dice en el versículo 11 que juzguemos si son o no son las palabras de Cristo. Lo que dice este libro, en otras palabras, saber si este libro es verdadero o no. Tenemos que tomarlo la decisión. Y eso es juzgar. Y eso es un juzgar. Creamos o no creamos, ¿qué sucederá al final? Veremos a Nefi cara a cara. Tal como dice el versículo 11. Lo veremos a Nefi cara a cara. ¿Qué le vas a decir a Nefi en ese momento? Es la pregunta. Siempre imaginamos que Cristo será nuestro juez. Sin embargo, Él no es el único que nos juzgará en el tribunal. ¿Te imaginas parado a Nefi diciendo, sorry Nefi, pero no tuve tiempo de leer las planchas? No tuve la oportunidad de leerte. ¿En serio que no creería que existieras? Es que las redes decían que no eran verdad tus planchas. Es que las clases eran aburridas. Es por eso que no las leí, Nefi. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué decirle en ese momento? Cuando empezaste con Isaías, ya dejé de leerte, Nefi. También podemos decir esto. Nefi, amigo, muchísimas gracias por las planchas y por tus secretos. Mil gracias, Nefi, por tanta enseñanza. Gracias porque por tus planchas pude seguir en el camino. ¿Te imaginas que en ese momento, con toda la educación y oportunidades que tuviste, no haber leído el libro de Mormón? ¿Te imaginas a aquellos que no saben leer, haber hecho el intento de poder leerlo? Y quizás te digan, ¿y los videos de YouTube del poder de la enseñanza que enseñaba el hermano Mar? De repente te dicen, así, no hay excusas, esto es una broma. De nosotros dependerá.
Ojalá que tomemos buenas decisiones. El buen Nefi se despide con una advertencia en el versículo 13. Adiós hasta que venga ese gran día. Será un gran día para aquellos que creen y no creo que sea un gran día para aquellos que no creen. Las escrituras son bien claras. Si no creemos que estas planchas, ni en Jesucristo, en el versículo 14, dice que pasará. Habrá conocimiento. En el versículo 15 termina diciendo lo que sello en la tierra, dice en el versículo 15. Lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio. ¡Wow! Nos guste o no nos guste, Nefi estará ese día. No hay excusas para no leerlo, mi hermano. No hay excusas. Nefi hizo las planchas y plasmó lo que el Señor deseaba que escribiera para su pueblo y para nuestros días. Leamos estas escrituras que son para nuestro beneficio. El presidente Benson dijo lo siguiente: depende de las consecuencias eternas de nuestra respuesta a este libro, sí. Miren lo que dijo el presidente Ezra Taft Benson, el reciente, un profeta que ha tenido la iglesia. Sí, dijo, ya sea para nuestra bendición o para nuestra condenación. Todo santo de los últimos días debería dedicar toda una vida al estudio de este libro. De lo contrario, estaría poniendo su alma en peligro y descuidando lo que podía dar una unidad espiritual o intelectual a toda su vida. Hay una diferencia entre un converso que está edificado sobre la roca de Cristo a través del libro de Mormón y se aferra a esa barra de hierro. Y uno que no lo está. Fin del comentario que hizo el presidente Benson. Hay muchísimas razones, mi amigo, para leer este libro, pero una razón más convincente para leer el libro de Mormón es la declaración del Señor de que seremos juzgados por lo que en él está escrito. Avisados estamos. Ojalá que podamos decir como lo dijo Nefi en sus últimas palabras. En el versículo 15 dice, porque así me lo ha mandado el Señor y yo obedecer. Y yo debo obedecer. Debo obedecer lo que dijo Nefi, debo obedecer lo que dijo el Señor. Debo obedecer que el Señor me ha pedido que sea obediente y permanezca en la senda. Hasta la vista, mi buen amigo Nefi. Gracias. Gracias por las enseñanzas, Nefi. Terminando la clase, después de todos estos grandes episodios y revelaciones que tuvo Nefi, no fueron pocas las visiones. Estamos seguros que tuvo muchísimas. Podemos decir que está a la altura de Isaías, ¿verdad? Con la diferencia que no se le dijo que profetice demasiado, ahora en sus últimos días. ¿Qué elige Nefi en sus comentarios finales? ¿Qué desea enfatizar en su testimonio final para los futuros lectores como nosotros? Lo más importante, la doctrina simple y pura de Cristo. Es un recordatorio solemne de la eficacia de los principios de la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Es una ferviente súplica a sus lectores para que tomen sobre sí el nombre de Cristo y perseveren hasta el fin. Nefi coloca su sello de confirmación sobre estas últimas palabras, su consejo central para las últimas palabras de consejos centrales para el Evangelio de Jesucristo. Nefi nos enseña que el Espíritu Santo lleva la palabra de Dios a nuestros corazones, no dentro, por si acaso, no lo lleva dentro de nuestros corazones, sino lo deja en la puerta de nuestros corazones, dijo en 2 de Nefi capítulo 33, versículo 1. Debemos hacer nuestra parte entonces para permitir que la palabra penetre en nuestros corazones. Esto significa tener un corazón ablandado, preparado para rendirse al Espíritu y a Dios. Realmente somos una expresión de la condición de nuestro corazón. Pensamos y actuamos según nuestro corazón. A medida que llegamos a ser como Dios es, descubrimos que es nuestro corazón el que está cambiando.
¿Cuán blandos son nuestros corazones? Entonces es la pregunta que debemos hacernos. Ojalá que tengamos un corazón blando para las cosas de Dios. ¿Cómo concluyó el Elder Cannon, George Cannon, después de haber leído el libro de Mormón por primera vez? ¿Quieren saber? Dijo, un hombre de malas intenciones no podría haberlo escrito. Y un hombre bueno no habría intentado escribirlo con la intención de engañar. Qué importante es esto. ¿Eh? Parece un trabalenguas, pero es real lo que dijo el Elder Cannon. Una vez más lo leo. Un hombre de malas intenciones, o sea, un hombre malo, no podría haber escrito este libro. Y un hombre muy bueno no habría intentado escribirlo con la intención de engañar. O sea, por todos lados, el Elder Cannon dijo que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y no fue un libro inventado por José Smith. Con Nefi hemos aprendido muchísimo. Seguir adelante con firmeza, con una devoción firme y constante al Salvador y perseverar hasta el fin con determinación inquebrantable y firme. Estos son los atributos supremos del discipulado que nos enseña Nefi. Ahora, yo he puesto una imagen. La clase pasada hablé más o menos de ello, pero en esta clase quisiera terminar con esto. He puesto una imagen que quizás se pregunte qué es. Es la Biblia. Ahí como lo ves. La próxima vez que alguien te diga que la Biblia es solo un libro escrito por el hombre, muéstrale esto. Es una gráfica de todas las referencias cruzadas en la Biblia. Un total de 63.780 referencias cruzadas. Si el hombre pudiera escribir un libro tan articulado, sería considerado el mejor compositor que el mundo haya conocido, un genio. Pero la Biblia no fue escrita por un solo hombre. He allí la dificultad. Fue escrito por 40 hombres, la mayoría de los cuales nunca se conocieron. Todos bajo la inspiración del único autor. ¿Quién? El Espíritu Santo. Fue escrito en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, en África, Asia y Europa, durante un periodo de 1500 años. La Biblia no es solo un libro, son 73 libros que los hombres escribieron bajo la guía divina del Espíritu Santo. Es la palabra viva de Dios. Muchos creen en la Biblia, pero también muchos no creen. ¿Por qué hablas de la Biblia, hermano? Porque esto es impresionante. ¿Te imaginas si lo hacen con el libro de Mormón? Sería lo mismo y encima que la Biblia se entrelaza con el libro de Mormón. Es decir, sería un espectacular libro. ¿Y cómo se hizo? Un hombre no lo pudo haber hecho. El libro de Mormón tiene muchos autores y un solo traductor que fue José Smith. Él no lo inventó, solo lo tradujo. El Señor es el autor de sus escrituras. Nefi estaría o estará ante el tribunal y todos sabrán que sus palabras son ciertas. Las palabras del libro de Mormón los salvarán o los condenarán cuando llegue el día del juicio. Tomemos nosotros la sabia decisión de leerlas, atesorarlas, amarlas y recordarlas. Que tengamos una excelente semana. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias.